muchísimas gracias a Monseñor Edmundo Valenzuela, a María Judith Turriaga y a Doris Medina por estar con nosotros en línea. Reiteramos que esta transmisión la pasamos a través de la Radio Cáritas 680 AM y a través de nuestro canal institucional de la Conferencia Episcopal Paraguaya en el Facebook. Por supuesto, nos siguen allí todos a través de nuestros canales institucionales, en todas las redes sociales. Monseñor Edmundo Valenzuela, un trabajo maravilloso que se presentó en el Pleno ante los obispos, llamado Lineamientos Pedagógicos, Didácticos, Teológicos, Doctrinales y Científicos para la Educación de la Sexualidad y la Afectividad para la Escuela Católica. Agradecemos por esta presentación y valoramos, por supuesto, Monseñor. Sí, debo decir que un trabajo precioso. Pocos trabajos tiene la conferencia en donde se encomienda a un equipo técnico. Así ha sido también el trabajo sobre Itaipú, ¿verdad? Se ha encomendado a unos especialistas que puedan presentar la problemática de Itaipú. Y en relación a la educación de la sexualidad y de la afectividad, sentíamos desde hace mucho tiempo esa necesidad de ofrecer pautas, lineamientos, de ofrecer todo un aporte, una contribución que sea realmente desde el punto de vista católico, pero con una calidad científica, con un aporte cultural nuevo, con un lenguaje coherente y expresivo que ayude a salir del conflicto en donde en este momento la sociedad se encuentra. Veo, por ejemplo, en el Ministerio de la Niñez y de la Juventud, veo tantas ideologías que proceden de las Naciones Unidas, de los organismos no gubernamentales, que como avispas están ahí, como kabisu'i es la palabra en guaraní, ¿verdad? Están ahí aglutinados para imponer su ideología. Nosotros como iglesia tenemos una riqueza enorme, desde la Biblia, toda la historia, el Concilio Vaticano II, todos los documentos, sobre todo Gaudium et Spes en relación a la familia, hay indicaciones muy importantes. Después tuvimos un gran tesoro que es el Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que ha profundizado mucho en la teología del cuerpo. Tenemos también tantos documentos que están ahí sin ser utilizados y me pareció importante, y eso debo decir porque he sentido el conflicto, he sentido cómo las corrientes son tan imperialistas que ponen una manera solo de pensar, ¿verdad? La radicalización del pensamiento y lo peor, lo más trágico, le van a llamar pensamiento light, pensamiento flojo, pensamiento libre, cuando está radicalizado, ¿verdad? Es un contrasentido. Entonces, he sentido esto de que nuestras escuelas católicas deben tener un fundamento, un texto adecuado que contraponga la verdad a la mentira. Las líneas, digamos así, que sean realmente científicas a las ideologías. Y en esto he encontrado un equipo que realmente de oro, como le dije a los obispos, y me pareció importante consultar y encontrar, y aparecieron personas que ya le conocía. Yo ya conocía a María Judith por otros encuentros que ya tuvimos años anteriores. Ya conocía también a Carolina Cuenca, conocía a Doris, en fin, a todos estos, y les he dado esta tarea. Mira, en 3 meses
antes de julio, para fin de junio, ustedes deben presentar ya todo el trabajo. Mira que es un desafío. ¿Están dispuestos? ¿Están dispuestos? Sí, estamos dispuestos. Y bueno, se ha dado una ayuda económica para que el trabajo sea serio y no sea simplemente un trabajo de voluntariado así que pueda perderse, sino ha sido un trabajo realmente bien pensado. Con la coordinación de Doris Medina, eso se ha llevado, con la presencia también del doctor Meyer y de la señora Nora Gauto, con la presencia de Carolina Cuenca. El equipo fue reflexionando, trabajando, hasta que se hizo la primera presentación a los obispos de hace 2 semanas para atrás, con algunas correcciones, completar varias cosas, y finalmente ayer se hizo la presentación oficial a toda la conferencia episcopal. Así que debo decir que en este momento la Iglesia tiene algo importante para dar a la educación católica, y no solo, sino a la educación nacional. Dar una contribución al Ministerio de Educación y Ciencias, el aporte de cómo debemos ir educando al amor, cómo debemos ir protegiendo la inocencia y la belleza de la niñez y de la juventud mediante las virtudes y mediante el dominio y el control de sí mismos en el camino de las virtudes y de la santidad. Debo decir que, entonces, de conclusión, este trabajo ha sido magnífico, es un regalo que el Espíritu Santo nos ha dado a través de este equipo. Gracias. Muchas gracias a usted, monseñor, por sus palabras. Muchísimas gracias, Doris. Sabemos que trabajaste como coordinadora general de este artículo, de este documento, así como ya adelantaba monseñor Edmundo Valenzuela. Así que te pido por favor que presentes al equipo en qué consiste en general materializar este tipo de ideas. Genial. Como Monseñor ya bien lo comentó, fue un equipo convocado por la SED multidisciplinario, ¿verdad? Y como bien lo dijo, buscamos la persona ideal, que acá la doctora que está con nosotros, la doctora María Judith Urriaga, que es una experta internacional en este tema, es magíster en educación sexual y afectiva, y qué mejor que ella, que es una científica, una investigadora, que ya elaboró programas educativos, inclusive para la Conferencia Episcopal del Ecuador, pueda hacer este trabajo y acompañar al equipo nacional, ¿verdad? En el equipo nacional está el doctor Mario Meyer, que es médico, oncólogo, especialista en bioética, docente, es director del programa de la Universidad Católica de la Facultad de Medicina. O sea, tenemos gente muy profesional en el área también de la investigación. La profesora Nora Gauto, que es su esposa, docente, años trabajando en más de 10 años también trabajando en educación sexual y afectiva, conferencista. El doctor Mario también es conferencista en este tema. La licenciada Carolina Cuenca, que también es una investigadora en el tema de educación sexual y afectiva, psicopedagoga, trabaja en el área educativa preparando materiales desde su profesión para el diario Última Hora, el área educativa, y también conferencista en todos estos temas a nivel nacional. Entonces, conformamos un equipo técnico, nos acompañó una secretaria, que es la odontóloga Sonia Domínguez, que fue nuestra asistente ejecutiva en los trabajos. Ella también es agente pastoral vida y familia, y acompañé yo, soy economista de profesión, soy magíster en gerencia y desarrollo social, mi especialización es en proyectos sociales, y trabajé muchísimos años en el sector público. Trabajé en finanzas públicas por más de casi 28 años de antigüedad. Ahora ya no estoy en el sector público, ya estoy en el sector privado, en el sector que me gusta más que nada, el sector de voluntariado, trabajando muchos años también como agente pastoral vida y familia en los últimos tiempos en el campo de batalla, como te dije, Aníbal, ¿verdad? Trabajando en la acción, pero a veces la acción no es suficiente, nos hace reflexionar y nos hace llevar a hacer ese tipo de trabajos y tomar estos desafíos, ¿verdad? Como lo decía Monseñor, esto es un documento de lineamiento general, un marco referencial para las escuelas y colegios católicos,
y el documento consta de dos partes. Una parte es la parte contextual y conceptual, donde se habla un poco de todo cómo estamos hoy como institución educativa católica. Te contaré más adelante cómo lo llevamos, cómo hicimos esa investigación de campo. Y la segunda parte es la parte referencial en sí, donde la doctora María, estuvo a cargo de la doctora María Judith. Ella hizo todos los principios pedagógicos, didácticos, lo fue desarrollando, las teorías que sustentan, y una malla curricular que realmente es el corazón del trabajo, que va desde el nivel inicial, que le llama ella kinder, hasta la salida del nivel medio, ¿verdad? Y es concomitante con todo el sistema de la malla curricular del metro. O sea, bien se puede llevar concomitante con todo lo que es la malla de la educación formal en Paraguay. Básicamente es eso por un lado. Y no sé si algo más, si querés que te detalle un poco cómo fuimos haciendo. Bueno, te dejo la Sí. pregunta y continuamos. Sí, bueno, en primer lugar quiero presentar a María Judith Turriaga, brevemente hablar de ella y contarle a la audiencia de que no estamos hablando de una persona improvisada, sino estamos hablando de alguien con trayectoria, con solvencia y de alguien que habla con propiedad sobre estos temas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, me gustaría contarle a la audiencia que ella tiene una vasta experiencia como profesora de niños, adolescentes y adultos con problemas de lenguaje y aprendizaje, profesora de terapia de lenguaje en el Instituto Mexicano de Audición y Lenguaje, también profesora de pedagogía y didáctica en la Universidad Tecnológica Equinoccial Quito, Ecuador, capacitación de docentes en el área de pedagogía y didáctica en el Instituto Nacional de Capacitación Docente, Quito, Ecuador. Y también, entre otras cosas, es profesora o se desenvolvió como profesora de religión y moral católica en el Colegio Los Pinos de Quito, Ecuador. Actualmente, capacitadora de docentes en las áreas de pedagogía y didáctica, capacitadora de profesores en educación para la sexualidad y afectividad, autora y directora del proyecto Saber Amar en todo el Ecuador, texto para la educación de la sexualidad y afectividad en niños y adolescentes de 6 a 18 años, coautora de los textos Aprender a Amar, versión actualizada de la anterior Saber Amar, directora del curso virtual Ciencias y Creatividad para profesores y padres. Así que, ¿quién mejor que María Judith Turriaga para que nos hable de este interesantísimo documento? Reitero, publicado, o sea, presentado ante el Pleno de los Obispos en el contexto de su asamblea número 230, y este material se denomina Lineamientos Pedagógicos, Didácticos, Teológicos, Doctrinales y Científicos para la Educación de la Sexualidad y la Afectividad para la Educación, para la Escuela Católica. Así que, bienvenida María Judith Turriaga, muchísimas gracias por tu predisposición. Muchas gracias a ti, Aníbal, a ti, Doris, y a todos, no sé si son oyentes o televidentes, no sé, solo oyentes. Es mixto, ¿eh? Bueno, muy bien. Pues la idea es la siguiente. Hace 40 años, la sociedad de la civilización occidental se plantea la posibilidad de que la escuela tenga una voz en la educación de la sexualidad y la afectividad. Este ámbito educativo, la sexualidad y la afectividad, es decir, madurez emocional, es decir, capacidad de tener amigos, de ser amigo de los amigos, capacidad de vincularse con carácter de permanencia a estos amigos y posteriormente con una edad adecuada. Si ese es el camino de la vida de la persona, un noviazgo sano, exitoso, que le lleve a un matrimonio estable y feliz. Pero además, la capacidad de respetar a los demás, de respetar su propio cuerpo y el ajeno, de ver, de nunca transformar a la persona en una cosa. O sea, cuando uno estudia un hábito del carácter que tiene poca prensa, ¿sí? Pero que es tan importante para la sociedad como la castidad. La castidad es
la virtud resultante de tomarse la vida como servicio, la capacidad de ver detrás de la persona a un ser único, irrepetible, irreemplazable, no, nunca una cosa. El problema es cosificar a las personas, tratarlas como cosas. Ninguna persona es una cosa. Todo este ámbito, la amistad, el noviazgo, el amor humano a los hermanos, a los padres, siempre ha sido un ámbito familiar, siempre, y seguirá siendo, porque la familia es la primera. Pero llevamos unos 60 años de un fenómeno cultural que una de sus consecuencias es el descubrimiento de un vacío en educación de la sexualidad y la afectividad en la familia, y por lo tanto, este vacío, la naturaleza aborrece el vacío, ¿no? Donde hay vacío se llena, ¿no? Entonces, este vacío es tomado por las series, las películas, la publicidad, las leyes, las modas, muchas veces no adecuadas para una salud para los chicos, no adecuadas para una salud mental, ¿sí? Piénsese, por ejemplo, en la ansiedad que puede producir a una niña de 12, 13 o 14 el estar sometida a los juicios de valor de las redes sociales, ¿no? Esto le puede producir ansiedad. Bueno, entonces, este vacío familiar descubierto hace 40 años hace que se piense que la escuela puede ayudar. Pero claro, la escuela no es la familia. Entonces, la escuela debe y puede educar en este ámbito tan delicado, tan íntimo, tan personal, tan gradual, bajo estrictos parámetros. La escuela no puede hacer lo que le da la gana. La escuela es una institución subsidiaria, es decir, está encargada de la educación por los padres. Y esto, la educación pública, la privada, la concertada, la fiscomisional, cualquiera. Tiene 13 años de andadura la escuela, nace en la Francia de Carlomagno y ha dado un servicio enorme a la sociedad. Ese sentido, Sí, María Judith, dígame. en ese sentido, en este estudio, en este documento, Sí. ¿cuál es el escenario que ustedes identifican con relación a la sexualidad y afectividad en las escuelas católicas? ¿Hay una encuesta? ¿Hay un estudio previo que se hace de la realidad? ¿Cuál es el escenario? Bueno, el escenario general, que Doris tiene más pendientes los números, es una ausencia de programas sistemáticos para niños, para profesores y para padres. Una gran mayoría, digamos, 8 de cada 10 escuelas católicas de la República del Paraguay no tienen nada. Y se hace necesario porque hay este vacío y hay esta suplencia, ¿no? Pero para acabar la idea, si quieres otra pregunta, Aníbal, es que nosotros presentamos en este texto los parámetros, los principios pedagógicos. Y solo voy a nombrar 2, el de subsidiariedad, es decir, la escuela educa por encargo de los padres, y el de perfeccionamiento. Educar es perfeccionar. Esto lo sabemos, no 100 años, no 40, no 60, milenios, ¿no? A mí me gustan 172 definiciones de educación y las 172 coinciden en decir que educar es perfeccionar. Entonces la escuela, bajo los parámetros del perfeccionamiento y la subsidiariedad y de la ciencia, que es la propuesta nuestra, porque ¿qué es la escuela? Un ámbito académico, no es un ámbito ideológico, no sirve para adoctrinar a las personas ni para dar opiniones personales, no, sirve para formar la inteligencia en base a la ciencia. Y nosotros presentamos también la posibilidad de formar la voluntad en base al carácter. Entonces, formar la voluntad, formar el carácter y formar la inteligencia, ¿sí? Para que los chicos prioritariamente puedan aprender a amar de verdad, que es lo que les va a hacer felices. En ese sentido, María Judith, es clarito que este documento va dirigido a los docentes de las escuelas católicas y los beneficiarios, Claro. ¿quiénes son? Los beneficiarios, los niños. Los protagonistas, los profesores. Porque además hay otro asunto. En este mundo hiperglobalizado, con unos medios de comunicación tan sofisticados, tan veloces. El mensaje de los estilos de vida poco saludables es sistemático.
todo el tiempo, por todos los canales, y de modo muy atractivo. Los chicos se ven atraídos a invitaciones, a estilos de vida poco saludables. Bueno, pues nosotros pensamos que si ese mensaje es sistemático y permanente, la persona que tiene que dar el mensaje científico, rigurosamente científico, dirigido hacia el perfeccionamiento de la persona y que puede lograr los hábitos, es alguien que también lo puede hacer sistemático. ¿Quién? Aparte de los padres, los profesores, que están con ellos 5 días a la semana durante 15 años, 8 horas por día. Entonces, la escuela resulta un ámbito ideal. Bueno, solo hay que pensar que las ideologías, y ya no solo me refiero a una ideología que tenga que ver con la sexualidad humana, sino, por ejemplo, las ideologías totalitaristas. Para ellos la escuela es clave. ¿Por qué? Porque allí se van a formar esas mentes, esos corazones, esas personas, ¿no? Entonces, nosotros no queremos, y la iglesia jamás ha adoctrinado, ni ha manipulado, ni ha corrompido a los niños, y no lo va a hacer tampoco ahora. Pero la escuela puede hacerlo. Qué triste sería, ¿no? En ese caso la escuela desaparecería. Porque ya no cumple su vocación. No va a desaparecer, pero tiene que saber, tiene que reflexionar sobre su papel perfeccionador y subsidiario. Con relación a la... Doris, cuando quieras intervenir, sin problema, ¿verdad? Genial, dale, no, por favor. Con relación a la malla curricular, que por supuesto ustedes hacen una radiografía de lo que tenemos y de lo que queremos a partir de ese escenario que tienen como realidad. ¿Qué es lo que encontraron que les parece desfasado a ustedes como malla curricular y qué representa en términos de innovación esta propuesta? Bueno, mira, la malla curricular está organizada en base a 12 ciencias y la propuesta de la formación de un hábito del carácter por año. Entonces, de desfasado no tiene nada. Por ejemplo, te puedo decir, trabaja la antropología, que tiene siglos de desarrollo, siglos, pero que cada vez descubre más sobre la naturaleza y la dignidad de la persona humana. Ok, trabajamos ciencias humanas que forman a la persona, que forman a la sociedad y que tienen muchos años. Por ejemplo, amistad. Bueno, si tú lees el capítulo 7, 8 y 9 de la Ética Nicómaco, habla sobre la amistad. Aristóteles habla sobre la amistad, un texto nunca superado. Aristóteles es un genio. Ok, pero por ejemplo, planteamos una línea, 12 ciencias. ¿No? 12 ciencias. Antropología de la sexualidad, teoría del conocimiento, biología, fisiología, obviamente, y fíjate, neurociencia, la ciencia del cerebro. Entonces, trabajamos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la dopamina cerebral, con el sistema límbico cerebral y su sistema de recompensas, con el sistema límbico cerebral y su relación con la corteza cerebral. ¿Qué ha descubierto la neurociencia? Cosas tan alucinantes como que las buenas decisiones fortalecen la corteza del cerebro. Tú decides bien y cada vez tu corteza es más fuerte. Es más, los neurocientíficos presentan radiografías de la corteza cerebral de los adictos y tú ves que hay una reducción física de la corteza. Y estamos hablando de cerebros de adultos, ¿no? Huecos, espacios. Los norteamericanos le llaman shrinkage, encogimiento de la corteza. Por esa razón, entendemos que la persona que tiene un vicio ya no puede controlarse. La corteza cerebral es la que permite el control personal. Es más, la corteza prefrontal. Entonces, esto es de última generación. También de última generación es una línea nueva que se llama Ciencias de las Diferencias Sexuales. Fíjate que las ciencias de las diferencias sexuales han descubierto que hombres y mujeres tenemos la retina del ojo diferente. La retina del ojo. No, o sea, impresionante. Entonces, tenemos ciencias muy antiguas que tienen una andadura de siglos, que tienen
una fuerza de pensadores, de cabezas poderosas, reflexionando sobre la profundidad del amor humano, de la amistad, de la persona misma, de las relaciones sexuales. Y algo súper nuevo como la neurociencia y las ciencias de las diferencias sexuales, por ejemplo. Trabajamos también, mira, derecho. Les damos rudimentos de derecho, pensamos que rudimentos de derecho desde los 5 años. Desde los 5 años. Trabajamos sociología, ciencias de la comunicación. Queremos que sean maduros en el mundo digital. Un mundo que está para quedarse. El mundo digital ya llegó y está para quedarse y tiene que servir para el bien de la persona, no para su daño, para su corrupción, para su confusión, sino para su perfeccionamiento, ¿no? Y para ello se necesita, como para todo en la vida, educación. ¿Qué ha pasado en estos 16 años a los que yo me he dedicado a la educación de la sexualidad y la afectividad? Un descubrimiento básico. Los padres quieren el mayor perfeccionamiento posible para sus hijos. El mayor perfeccionamiento posible para sus hijos. He preguntado a miles de padres, desde Texas hasta Patagonia, ¿qué quieren? Felicidad, salud mental, salud física, incluso cuerpo. Fíjate, unido a la ansiedad, unido a la vida poco activa, unido a la autoestima baja, unido a la poca obediencia, obesidad entre niños varones. ¿Ja? Entonces, es un cúmulo de problemas, ¿sí? Claro, no tiene que ver con la Coca-Cola, ¿me entiendes? Tiene que ver con el carácter. Tiene que ver con el carácter. Y luego encuentra esos niños un poco más tarde, son obesos de chiquitos no lo notan tanto, y un adolescente obeso sufre enormemente, se vuelve tímido. A veces encuentra la solución a sus problemas en la pornografía, que no le resuelve nada. No. La cosa es muy seria. Y luego, por ejemplo, Aníbal, toma en cuenta que ya no estamos hablando solo de embarazo adolescente, ahora estamos hablando de embarazo infantil. Eso nos tiene que mover a pensar que no lo estamos haciendo bien, que tenemos que estudiar más, que tenemos que saber más, que tenemos que ser más proactivos, que tenemos que estudiar más, que la ciencia tiene ciencias humanas y ciencias experimentales, tienen las soluciones, y eso es lo que queremos brindar a padres y profesores. María Judith, hace rato hablaste de un elemento que es muy importante, tiene que ver con la cultura y con esa revolución cultural que se presentó históricamente en algún momento dado. Desde la perspectiva que ustedes plantean en este marco teórico, cuando hablamos de sexualidad de la persona, ¿de qué estamos hablando y cuándo se da en ese contexto una deshumanización? Bueno, tus preguntas son muy interesantes y muy profundas y yo creo que podría ser un curso completo, pero voy a intentar corresponder a algo. Gracias por la síntesis. Perdón. Bueno, la sexualidad es el modo de ser de la persona humana, ¿sí? La persona humana es, por definición, corpóreo espiritual y es su cuerpo sexual. Es. No solo tiene, es. Yo soy mi cuerpo. De tal manera que lo que le hacen a mi cuerpo, me lo hacen a mí. Ya esta idea de es un cuerpo, es algo solo físico, no es correcta desde el punto de vista de la realidad y de la ciencia antropológica, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo la educación de la sexualidad? Desde siempre. Y en la escuela con los números y las letras. Por otro lado, me preguntaste este fenómeno de revolución sexual, ¿dónde nace? Mira, es muy complejo, tiene muchas causas, pero está estudiado y yo te podría decir lo que dicen los historiadores y los sociólogos, que son los que han estudiado este movimiento. Mira, la revolución sexual nace en un concilio de obispos anglicanos. Fíjate, estamos hablando de la cabeza de la iglesia de Inglaterra, y Inglaterra es el imperio. Inglaterra es el imperio, ¿no? La cabeza del imperio, la cabeza espiritual, intelectual del imperio, ¿no? Y nace a 100 kilómetros de Londres, en un pueblito llamado Lambeth. Se reúnen los obispos anglicanos y por primera vez en la historia de la humanidad dicen que separar los dos significados de la relación sexual es bueno. A ver,
La relación sexual por sí misma tiene dos significados, unitivo y procreativo, amor y vida. Siempre se ha separado. Los seres humanos hemos roto, por la libertad que tenemos hemos roto, pero y siempre ha habido pornografía, anticoncepción, prostitución, abuso, siempre, siempre, siempre. Pero nadie había dicho que estaba bien. Eso es el punto. Ahí empieza la ruptura. Entonces, ellos dicen, está bien, en esa época, que son los 60s, hay un invento tecnológico que permite la eficaz ruptura de ambos significados. Ese invento tecnológico se llama píldora. Es súper eficaz para romper los significados. Y entonces ahí empieza la revolución sexual, que al principio sí le da a la persona toda una idea de libertad, de manejo del propio cuerpo, pero que a la larga ha resultado tremendamente complejo, ¿no? Tremendamente complejo, porque la procreación no solamente es algo tan espectacular, la capacidad de transmitir la propia especie, una especie que es además corpóreo espiritual, inmortal, cada persona humana es inmortal, sino que además el significado procreativo protege a la relación sexual y protege a las personas. Un ejemplo muy sencillo, una persona estéril puede ser considerada, más claro todavía, una mujer estéril puede ser considerada por algunos varones que le rodean como utilizable, ya que no hay consecuencias. Pero si hay consecuencias, la persona piensa más, la persona se detiene, la persona actúa con muchísimo más control personal, sí, y así somos las personas, hombres y mujeres. Y los dos somos valiosos. Y una de las cosas que nosotros proponemos en nuestros lineamientos es la educación a todos. Y Aníbal, aquí quiero ser muy clara. A los varones han sido muy abandonados en esto. Y mira, un simple cuestión. Hay muchísimos hogares sin padre. En Estados Unidos, 4 de cada 10 niños nacen en un hogar sin su padre. Ok, pero hay hogar. Hay una madre, hay niños, hay hogar, hay comida, hay escuela. ¿Y dónde están los varones? Bueno, posiblemente a ese hogar sin padre le corresponde un hombre sin hogar. Eso es mucho peor. El hombre sin hogar está solo, está deprimido, tiene vicios, es alcohólico, tiene infecciones, está desnutrido, no come bien, no tiene dientes, no van al dentista nunca más. Yo no sé si has visto hombres sin hogar. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho con los varones? ¿Por qué no les hemos ayudado? ¿Por qué no les hemos dicho que sus actos tienen consecuencias? Claro. ¿Por qué nos hemos dicho que es más masculino el control personal que el descontrol, ¿no? Entonces, todo esto en la escuela es maravilloso, porque en la escuela tienes niños y niñas, y nosotros pensamos que niños y niñas valen lo mismo, y que todos tenemos la misma naturaleza, y que todos merecemos ser felices, cada uno con las diferencias, hombre-mujer, son enormes. Entonces, queremos y la propuesta es, nuestros lineamientos, nuestra escuela, nuestra educación, perfeccionamiento para todos, es para todos, niños y niñas. Entonces, más o menos, y ya te contesté otra cosa que ni siquiera me preguntaste, pero que siempre me preocupa. A mí me preocupan los varones, ¿sabes? A mí me preocupan los varones. Hay una epidemia de niños varones desmotivados y hombres jóvenes de bajo rendimiento. Súmale a millones de hombres solos sin hogar. En todos estos tiempos en donde hubo controversia con relación al concepto de ideología, posicionamiento de la iglesia y de otras organizaciones también, aquí en Paraguay sobre todo, siempre daba la sensación de que el ropaje jurídico, el amparo constitucional, la Constitución, es como que resguarda mucho y preserva mucho los derechos de la familia, así como nosotros tenemos pensado y conceptualizado.
Sí. Da la sensación de que hay una garantía en ese sentido, aquí en Paraguay al menos. ¿Cómo hacen ustedes para analizar o cuál es el análisis que hacen con relación a la posición de otros países regionales, sobre todo en donde también se discuten políticas públicas de esta naturaleza, los derechos del niño, los derechos de la niña, la sexualidad, la afectividad, todos esos aspectos? Aníbal, me Y, gustaría, María Judith, sí, ¿querés, no, querés casi hablar? digo sí, Habla vos. puede ser Doris, porque Adelante, Doris, te Genial. escuchamos. No, yo te decía un poquitito, ¿verdad? ¿Qué es lo que fuimos viendo en este, para contextualizar tu pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que fuimos viendo en la realidad educativa nuestra católica, ¿verdad? Donde nosotros nos centramos. Acordate que este es un ámbito total, el marco del trabajo fue dentro de la Iglesia Católica. Estamos trabajando para la Iglesia Católica, no para las políticas públicas. Ojalá que las políticas públicas pudieran escuchar también ese mensaje, que ese mensaje llegue a las políticas públicas, ¿verdad? El ámbito de la iglesia, como vos bien lo dijiste, ¿verdad? De 1983 está insistiendo en este tema, ¿verdad? Del dicasterio de la fe y de la educación, que hay que ir haciendo, e invita a las iglesias particulares a trabajar en ello. Aníbal es estudioso y conoce todo eso también. Bueno, qué es lo que se quiso hacer? Conocer cómo estamos en Paraguay, ¿verdad? Uh -huh. Y te decía un poco ayer en off, ¿verdad? A raíz de qué también viene todo esto, a raíz de lo que nosotros estábamos pasando en Paraguay. Más allá de una discusión dentro de la política pública, ¿qué vemos en la sociedad hoy? Vemos violencia contra la mujer, vemos violencia intrafamiliar, vemos violencia contra los niños, abuso, pornografía, todo eso es una estadística muy lacerante y muy tocante para la iglesia. Entonces la iglesia paraguaya no puede estar ausente, no puede solamente señalar lo que está mal, debe proponer algo. Y esto fue, yo le decía a Aníbal que hace años atrás, ya las pastorales familiares de vida y también todo el tema educativo, ya iban teniendo esa inquietud. Al hacer esta encuesta, porque hicimos una encuesta de 531 colegios, de los cuales casi el 48% respondieron a esta encuesta, que fue todo un desafío, porque se hizo en pandemia a nivel nacional, en el sentido que fueron las 14 diócesis, las encuestadas a través de los coordinadores académicos, lo fuimos haciendo y llegamos a todos los colegios del Chaco, San Pedro, las comunidades más alejadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vimos ahí, verdad? ¿Qué fuimos viendo? ¿Qué encontramos? Encontramos una necesidad, como dice María Judith, un vacío. ¿Por qué hay 80% de colegios, casi 90%, que no toman este tema para poder enseñar o trabajar? Porque material el marco doctrinal nos ampara como iglesia a hacerlo, los convenios con el MEC también nos dan esa libertad, pero ¿qué es lo que pasa? No hay conocimiento. A veces el docente, porque no tiene conocimiento, no, no, no inserta eso, no lleva a la práctica en la educación. Entonces, ¿qué es lo que vimos atrás de todo esto? Vimos que había un vacío de contenido. Había un poco de miedo también, ¿verdad? Por el contexto en que nos movemos, ¿verdad? Es como que al final hasta en la escuela es un tema tabú hablar de esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pensamos que solo es del ámbito familiar, papá y mamá tienen que hacerlo, si yo lo hago mal, ¿qué va a pasar, verdad? Es un poco lo que encontramos también en los docentes, pero sí mucha necesidad, porque acordate que los docentes son los receptáculos donde los niños van con sus interrogantes, con sus preguntas. Entonces ellos estaban hace tiempo clamando esto, ¿verdad? Para poder trabajarlo mejor. Y bueno, ¿qué es lo que pasó en este tiempo de pandemia, verdad? La iglesia paraguaya fue mirando esto más de cerca a la luz de la discusión en la política pública, porque no hay que desconocer que en Paraguay hay una discusión no, es una reflexión, ¿verdad? Yo creo que es histórica, en que los padres de familia también se interesaron en saber qué propone el Estado, qué propone la política pública para nuestros hijos. Entonces, fue un despertar, ir mirando. Yo creo que esa reflexión es interesante, es sumamente interesante. Una sociedad que ya no reflexiona sobre esos temas
Yo creo que es una sociedad que no puede crecer, ¿verdad? Y no puede solucionar sus propios problemas. Yo siempre digo, los paraguayos debemos solucionar nuestros propios desafíos, debemos asumir como sociedad y también desde el Estado, ¿verdad? Paraguayo, por supuesto. Entonces, a la luz un poco de todo eso, se tomó la iniciativa de hacer este documento, Aníbal. Yo te respondo, más que afuera, mirar afuera, porque la realidad afuera ya nos interpela, ¿verdad? Pero más que nada es mirar la realidad nacional. Yo te diría eso, Por eso es eso lo que nos movió. por eso me parecía interesante esa mirada por la controversia que genera, considerando que aquí al lado nomás en la Argentina acaba de aprobarse una ley a favor del aborto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay una serie de controversias que se presenta y en donde uno, por supuesto, toma posición como iglesia, como organismo, como organización y forma parte de una puja, incluso que llega a instancia política, ¿verdad? Porque finalmente nuestros líderes políticos son los que después deciden consolidar una ley o a favor o en contra. Entonces, eso nos interpela como sociedad, ¿verdad? Por eso a mí me parece muy importante con este documento respaldar la posición de la iglesia y sobre todo orientar también a la gente, porque es cierto, Doris, contigo hablábamos fuera del micrófono de que muchas veces nos convertimos en meros críticos de una propuesta que se presenta con otra organización, con otros organismos, pero no proponemos una solución concreta, ¿verdad? Entonces me parece muy Te quería, interesante señalar eso. Sí, Doris. te quiero agregar algo. Qué es lo que hacemos con esta propuesta para que se entienda? ¿Qué es lo que la iglesia pretende? Así como yo te dije, no puede estar ausente ante tanto dolor, porque hay mucho dolor en la familia, hay mucho dolor, y los padres y las familias necesitan ser protegidas, contenidas, más todavía en este tiempo de pandemia. Pero qué es lo que vimos como equipo también, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Por qué educación sexual y afectiva? Es llegar al corazón del tejido social, ¿verdad? Ese niño bien educado el día de mañana se va a relacionar positivamente dentro de su ámbito familiar, va a formar familia, después va a ir a las organizaciones de tercer orden, va a ser parte de la iglesia, va a ir a una institución educativa, va a ser parte de un club social, va a ser parte de una organización social, después yendo un poco más, va a ser gerente público el día de mañana, va a ser política pública para el Paraguay. Y después más allá, puede también ir a un organismo supranacional, por ejemplo. Entonces, nosotros creemos, o sea, en el entender de la iglesia, de lo que nos muestra la propuesta de la propuesta católica, ¿verdad? La iglesia católica, ¿qué es lo que propone? Una educación personalista, centrada en la persona. Entonces, sabemos que si nosotros partimos de ahí, tenemos asegurado el impacto que va a tener. Y yo te digo, como profesional en el área social de abordaje de problemática social, si vos llegas a la raíz, puedes tener un impacto. Sabemos que educación lleva su tiempo, pero ¿qué es lo que pasa? No podemos todo el tiempo centrar todo el tiempo en solucionar problemas, ¿verdad? ¿Por qué no lo prevenimos si es más barato, más fácil? Y yo diría, hasta te diría, es mucho más agradable trabajar en temas educativos que trabajar en temas paliativos, cuando vos ya tenés que trabajar con el dolor de la persona, con una persona Claro, disgregada, así como totalmente. María Judilla lo dijo, ¿verdad? Hasta para las políticas públicas, Aníbal, eso es más saludable. Totalmente, que sea propositiva. Cuando uno evalúa este tipo de cosas y aún no tiene compromiso o matrimonial o familiar o no tiene hijos, en términos muy sencillos, no tiene aún hijos, entonces ve como no tan serio o no muy responsablemente la problemática. Pero cuando uno tiene hijos ya ahí la realidad cambia totalmente, ¿verdad? Que quiero el bien para mi hijo, quiero lo mejor para mi hijo. Entonces, allí es en donde papá y mamá, y por supuesto las instituciones educativas necesitan abrigarse un ropaje que implica ya conocer cómo educar al hijo, cómo debemos proceder como familia, cómo proceden las instituciones educativas
En ese sentido, María Judith, las etapas o la educación en las distintas etapas del niño es fundamental, sobre todo para poder educar con propiedad a nuestros hijos. Sí, bueno, esto también la educación tiene una experiencia de muchísimos siglos, ¿no? Y como te decía, partiendo de que la educación siempre es perfeccionamiento y de que la persona humana es a la vez una unidad, pero a la vez es compleja, entonces la idea es educarla de modo integral, ¿no? Su inteligencia, su voluntad, sus afectos, incluso su cuerpo, su cuerpo. El cuerpo es la persona misma. Entonces, por esto nosotros hemos planteado que estos lineamientos tienen que acudir a la persona completa, formar su inteligencia en base a las ciencias y formar su voluntad y sus afectos en base a los hábitos del carácter. Así, tenemos niños y adolescentes que en sencillo te puedo decir que sepan, que quieran, que puedan y a los que les guste el bien. Esa es la idea, ¿no? Que sepan, ¿no? Y eso es lo que todo profesor quiere. Por ejemplo, un profesor de lengua y literatura, lo que y le interesa es que sepa leer, que pueda leer, que quiera leer y que le guste leer. Mientras no llega al afecto, no ha cumplido sus objetivos. Todo profesor de historia quiere que a los niños les encante la historia. Los profesores de básquetbol quieren que les encante el básquetbol. Los de matemáticas quieren que les encanten las matemáticas. Estamos hablando de la educación integral, ¿no? Tanto su inteligencia como su voluntad y sus afectos. Y es lo mismo que nosotros planteamos como principios didácticos en el documento de lineamientos para la educación de la sexualidad y la afectividad. De tal manera que sean unos apasionados por el bien, ¿no? Entonces, que les guste mantenerse sobrios, dominarse, ser generosos, ayudar, y a la vez que les disguste ver pornografía, por ejemplo, ¿no? Entonces, la clave es la siguiente, por decirte, que sepan que la pornografía les hace daño, que daña su cerebro, daña su corazón, daña el mundo, que quieran no ver, que puedan no ver, es diferente saber y poder, y que no les guste. Entonces, cuando no le gusta, bueno, no la ve nunca, ni en su casa, que tiene candados y cuidados, ni fuera, que no los tiene, pero no le gusta, no es su estilo de vida. No le gusta utilizar personas, no le gusta ser parte de un negocio sangriento, no le gusta, no es su estilo. Y entonces aquí tenemos personas que de 14 años no ven pornografía y de 30 tampoco. Porque la idea es a largo plazo, con la persona es toda su vida, ¿no? Entonces, esta más o menos es la idea, una educación holística, integral, y que abarque todos los ámbitos de la vida de la persona. En este ámbito es el ámbito más profundo de todos, porque es el ámbito del amor, de la intimidad, de los vínculos, de la amistad, de la familia, y esta es la propuesta que nosotros hacemos en este documento. Y Doris, quiero agregar sí. algo, sí, no, Sí. decime nomás si algo me querés preguntar. No, tal vez tu respuesta puede ir complementada a lo que te voy a proponer como pregunta. Genial, genial. Y este documento, este lineamiento, tiene un propósito maravilloso. Es un documento fantástico. Yo estuve leyendo ya en parte y el contenido es extraordinario. Pero, ¿cuál es el problema que a simple vista noto personalmente? La falta de lectura de nuestros mismos docentes en las instituciones o públicas o privadas. Y eso es lo que me parece que ustedes graficaron muy bien en su análisis que hicieron, en donde hablan de que el 80,9% de los encuestados no implementan un material de educación sexual y afectiva en las instituciones. ¿Cómo solucionar esa problemática, Doris? Yo te complementaría más, 90% los padres no tienen ningún tipo de formación, o sea, la educación no les brinda ningún apoyo para poder educar en este tema. Claro. 90.8, 91.8, o sea, 92%. Y cuando hablamos de docentes, que va ligado, porque va ligado, y voy a mirar las cifras,
cuando hablamos de docentes, incluido lo que brinda el MEC, es 71.6, no reciben ningún tipo de formación en esta área. Entonces vos me preguntabas, ¿cuál? O sea, cae de maduro que la formación es clave acá. Y creo que tu pregunta va al cómo hacerlo, en cómo encarar esa formación, ¿verdad? Por dos formas se podría hacer, ¿verdad? A través de programas, yo te decía poco que este trabajo tuvo tres fases, que es el ver, analizar la oferta con la demanda, o sea, qué tenemos en la demanda, cómo estamos dentro de la iglesia, y en la oferta, qué programas educativos hay sistemáticos, porque la meta es que sea sistemático, como lo dijo la doctora María Judith. Reflexionamos un poco a la luz de todo lo que María Judith ya habló muy bien y el documento en sí. Pero ¿cómo hacerlo, verdad? Podemos hacerlo de dos maneras, a través de los programas ya existentes, que son programas innovadores y que pareciera ser que solamente va para una élite. No es cierto, ¿verdad? Los programas como Tinestar, Protege tu Corazón, van también a segmentos poblacionales que puede pagar, ¿verdad? Ya sea la institución educativa, ya sea los padres, ¿verdad? No cuesta tanto, ¿verdad? A veces un concierto o una cerveza o un fin de semana cuesta más que un libro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, como padres también tenemos que reflexionar qué queremos para nuestros hijos. Y también prevé esto e incentiva los proyectos educativos de las escuelas en sí, ¿verdad? Y sabemos que esta sistematización no puede ser tan rápida, ¿verdad? Sabemos que no es fácil, porque todo tiene que tener y también con un costo financiero. Aníbal, no olvidemos esa parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Capacitar, ¿verdad? Aglutinar lo mejor de las fuerzas católicas. ¿En qué sentido? De los buenos católicos también, que apuesten, que apoyen este tipo de iniciativas, ¿verdad? No porque la iglesia lo pide, ¿verdad? Sino como un deber ser cristiano, humano. Sabemos que lo que invertimos en educación el día de mañana es ganancia inclusive para las empresas, ¿verdad? Entonces es muy importante poder ser creativos, y hablamos en el documento de también cambiar al interior de la gestión educativa católica. ¿En qué sentido? Que si yo esto entiendo y educo, tiene una doble función. No solamente educar de una forma diferenciada, ¿verdad? Que eso le daría un estatus y un prestigio a las instituciones nuestras católicas, sino también poder, por otro lado, aumentar la matrícula, que en este momento es muy preocupante. Nuestros colegios católicos privados y subvencionados, muchos de los alumnos van pasando a la escuela pública por todo este tema de la pandemia, ¿verdad? Entonces hay que ser muy innovador en este tema. Hay que saber, hay que cambiar nuestro modelo de gestión interna y poder, ¿verdad?, hacer que los papás vuelvan a confiar también en nosotros. Hay una crítica a nivel muy fuerte en la formación de las escuelas católicas en el último tiempo. No hay que desconocer eso. Sino, yo creo que con todos estos programas, con todas estas propuestas, a la luz de la reflexión que deben hacerlo ellos, a la luz con los expertos, por supuesto, ¿verdad? Ir un poco cambiando, ir incorporando esto, no disociar, porque lo que yo veo que esto estaba disociado. Por un lado iba la educación formal con todo lo que es ciencia y la formación de la persona, como que iba en paralelo. Por más que sabemos que hay que educar las tres áreas de la persona, como que eso quedó un poco ahí en el stand-by, ¿verdad? Y bueno, eso por un lado. Después te comento, una vez que esto se dé, ¿verdad? Lo ideal es trabajar en socializar y en formar a nuestros docentes, a nuestros coordinadores pedagógicos a nivel diocesano. Lo bueno es que se piensa que es a nivel diocesano. Esta formación tiene que llegar uniformemente a todo el país, ¿verdad? Y bueno, hay unas propuestas ya de trabajo, ¿verdad? Toda vez que los obispos aprueben esto y vayan, ¿verdad?, dando las directivas claras con referencia a cómo hacerlo. Bueno, María Judith, Doris, Medina, muchísimas gracias por el tiempo, por esta claridad en los conceptos y sobre todo por iluminarnos con el contenido de este material que estoy seguro
va a retribuir en beneficio de las instituciones educativas, de los padres y sobre todo los niños y niñas. Así que les pido por favor cerrar con una invitación para los obispos, para la iglesia, para los educadores en general y las familias, por supuesto, invitando a entender y sobre todo aprovechar este valioso recurso que están ofreciendo. Bueno, quizá, mira, yo soy autora de 3 proyectos educativos, el más desarrollado es el Aprender a Amar, pero mi experiencia de estos años es que hay que confiar en el valor de los padres, en el interés, en el amor incondicional que los padres tienen a los hijos. Hay que confiar. Y en los segundos, las otras personas en las que hay que confiar es en los profesores. Los profesores bien capacitados son gente maravillosa. De hecho, ser profesor ya es una vocación de servicio, ¿no? Entonces hay que confiar en ellos. Se les capacita y son unas personas geniales, una voz genial. No desconfiar de ellos, porque ¿en quién ponemos nuestra confianza sino en los padres y profesores? Son los más cercanos a los niños, a los chicos. Se les da una capacitación interesante, profunda. A los padres menos horas, lógico, a los profesores más horas, porque son los que se les pide que lleven un proyecto educativo en esta área, que se capaciten, que le den importancia a esta capacitación, que no centren su cabeza en cuánto voy a gastar, porque en realidad además no es mucho. La formación tiene un valor y ese valor repercute en los niños, adolescentes, en toda la sociedad, ¿no? Entonces, darles un voto de confianza a los obispos, que les den un voto de confianza a los profesores, a los directivos que den un voto de confianza a los profesores, a los padres que también les den un voto de confianza a los profesores, que todos pongan de su parte para capacitar a estos maestros y lanzarnos, ¿no? Ser audaces, porque en un minuto se puede perder la vida de un niño o de una niña, ¿no? Esto tiene que ser rápido, no espera, ¿no? Y que sepan que hay muchas personas que podemos ayudarles, muchas personas investigando. Yo les decía a los obispos del otro día, hay montañas de investigación, pero montañas de investigación. Entonces, hay muchas personas interesadas, hay muchos más interesados en el bien de estos chicos, ¿sí? Y bueno, el voto de confianza, el pensar que es una inversión muy importante, en darle importancia a la formación y lanzarse a ello, porque es necesario y está clamando la sociedad y los chicos y jóvenes lo necesitan. Creo que María Judith resumiste muy bien todo. Realmente yo me adhiero a las palabras de María Judith, Aníbal, totalmente. Esto es una necesidad y es una necesidad latente, urgente, ya desde el interior mismo también. Eso encontramos con nuestro trabajo de campo. Y lo más importante, como dice María Judith, atreverse a dar ese primer paso. A veces pensamos que llegamos tarde, medio que ya llegamos tarde, algunos dicen eso. No, yo creo que la educación siempre es en positivo, nunca llega tarde. Y yo creo que estas generaciones van a tomar muy bien y las otras mejor todavía. Yo creo que con este salto cualitativo, con esto que la iglesia quiere innovar, podemos ayudar muchísimo para reconstruir ese tejido social de la nación. ¿Te acordás, Aníbal? Aníbal se va a acordar que decía un obispo, ¿verdad?, que ya no está con nosotros, y la iglesia paraguaya hacía una propuesta, ¿verdad? Paraguay ya votaba ñandema ante Yayapota, ¿verdad? Era una premisa de los obispos hace muchísimos años, y yo creo que pensando en lo que decía Monseñor Rolón en aquella época y proponía, ¿verdad?, en eso que implica que es una tarea de todos, que todos tenemos que involucrarnos y que estamos llamados todos, principalmente los laicos, porque los laicos por un lado son laicos y por otro lado son padres de familia. Ahora tenemos una doble misión, entonces es afrontar con amor, con esperanza, con positivismo
porque nosotros sabemos lo que queremos para el Paraguay, sabemos en qué tipo de sociedad queremos vivir. No queremos vivir en esta sociedad. Ese es el grito que se escucha en las redes, en los medios. Hay mucho descontento, pero entonces hagamos algo en positivo, ¿verdad? Quizás nosotros no vamos a ver los frutos, pero sí se puede ver en el largo plazo. Entonces, eso es mi mensaje, un mensaje de esperanza. Hay esperanza y sí se puede. Y gracias a la Iglesia Paraguaya que tomó esta iniciativa, ¿verdad? Agradecemos también a los obispos la confianza con este equipo de trabajo, ¿verdad? Para nosotros fue un gran desafío, pero lo hicimos con mucho amor, con mucha entrega y con mucha pasión. Gracias, Aníbal, muy amable. Gracias, Muchísimas Aníbal. gracias. Muchísimas gracias a vos, Dori Medina. Muchas gracias, María Judith Urriaga, por este esfuerzo desde Ecuador, conectada. Bueno, ya seguramente y oportunamente daremos a conocer el parecer y seguramente la aprobación de los obispos de este interesante documento y también que se dará a conocer, por supuesto, institucionalmente a través de la Pastoral de Educación, a través de las distintas coordinaciones pastorales, las instituciones educativas. Así que muchísimas gracias también a nuestros seguidores de las redes sociales. Esperamos sus comentarios y el parecer con relación a este interesante material.